Bienvenidos a todos. Antes de las Navidades, nosotros empezamos a hablar de los dones espirituales del Espíritu Santo. Y nosotros cogimos una pausa para las Navidades y ahora vamos a empezar otra vez. Continuamos. Vamos a ir al primero libro de Corintios, capítulo 12. Vamos a cogerlo un poquito suave porque en la época de las Navidades estamos hablando de los animales, ¿verdad? Pues vamos a entrar ahora para atrás a este tema de los dones espirituales y aquellas personas que son nuevas, quiero que aprendan lo que estamos aprendiendo para que así todos nosotros estemos en la misma página. Claro, si usted tiene una pregunta, por favor use su mano electrónica para que la pastora o la hermana Allinson sepa que usted tiene una pregunta. Es importante preguntar preguntas. Amén. No voy a meterme tanto, me voy a meter en la palabra, pero no lo voy a hacer en depth porque yo entiendo que hay personas nuevas que no han aprendido esto. Pues quiero que todos nosotros tengamos una oportunidad de recordarnos o dos, aprenderlo. Vamos a cogerlo suave, versículo 1 al 4 del primero de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 4. Es importante que ustedes tengan tres cosas cuando usted venga aquí. Es primeramente la palabra del Señor, que es la Biblia. Segundo, una libreta, un pedazo de papel. Y tercero, un lapicero, un lápiz o algo con que escribir. Amén. Primero de Corintios, del 12 de 1 al 3. Dones espirituales. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Pero, por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. La razón que Pablo está escribiendo esta carta a los corintios era porque los corintios, ellos eran muy bendecidos porque estaban caminando con los dones espirituales. Pero Pablo estaba escribiendo esta carta para advertirlos que tengan cuidado. ¿Por qué? Porque la cosa era que muchos de ellos tenían estos dones, pero no entendían por qué tenían estos dones. Y Pablo quería estar cierto que ellos entendían que estos dones, por qué él quería que ellos entendieran la razón que ellos tenían estos dones, uno, y dos, es para que ellos no lo cojan de tontos. Amén. Amén. Pablo quería estar seguro que los corintios sabían de dónde venían estos dones, por qué tenían estos dones y para qué tenían estos dones. Amén. Es importante que nosotros como cristianos, nosotros sepamos por qué tenemos estos dones, para qué son estos dones y de quién vienen estos dones. Gloria a Dios. Aleluya. La cosa más importante para Pablo y como cristianos es que nosotros aprendamos, sepamos y que no nos cojan de tonto. Eso es la razón que en este capítulo 12 estamos aprendiendo de los dones espirituales. Esta es una enseñanza, hermanos y hermanas, que no muchas iglesias están enseñando. Y decirle a la verdad, yo estoy tan sorprendida que permitieron poner estos dones espirituales en la Biblia. Porque cuando uno sabe el poder que uno tiene adentro de sí mismo por la obra del Espíritu Santo, no hay nada ni nadie que pueda impedir el propósito de una persona para el resto de su vida. Gloria sea en nombre de Cristo. Amén. Amén. La razón por qué esto me sorprende que está aquí es porque como personas, el mundo entero, la cultura quiere callarnos. No quiere que nosotros sepamos el poder y la autoridad que nosotros cargamos en cada uno de nosotros. Y imagínense si todos nosotros sabemos quién somos, a quién le pertenecemos, de dónde viene el poder y la autoridad, y nosotros los reunimos, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Un despierto espiritual. Y yo solo quiero decirlo ahora, todos estos dones espirituales
existen en el 2026. Todos estos dones espirituales existen en el 2026. No unos cuantos, no unos aquellos, pero toda completamente. ¿Por qué, pastora? Porque la palabra dice que la palabra de Dios no retorna vacía. Es la verdad, está viva. Amén. Amén. Hay unas enseñanzas allá en unos cuantos cultos, en unos países, en unas religiones, que varios de estos dones no están vivos, que solo fueron para usarlo para empezar la iglesia cristiana, y ya que se empezó, ya todos esos dones se terminaron. ¿Por qué eso no es verdad? Porque la palabra de Dios dice que es una palabra viviente, no una palabra que está semi muerta o que está muerta. Eso significa que todos estos dones todavía existen en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Esto Pablo le dice en unas cuantas versiones de la palabra, que él está enseñando estos dones espirituales para que no lo cojan de tonto, para que no le llenen la mente con mentiras, para que ellos sepan la verdad y caminen con la verdad. Amén. La palabra dice que la verdad nos librará. Amén. Y por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra del Señor para sí mismo. Amén. No esperen que vengan los miércoles, que vengan los domingos para aprender la palabra del Señor. Ustedes todos los días, por lo menos 2, 3, 5 minutos, lo que sea, meter palabra del Señor. Ay, y si ustedes no quieren meterse, si ustedes no quieren leer, si no entienden, dígale: Señor, ábreme mis ojos. Señor, abre mi corazón. Señor, abre mi mente, para que así yo pueda entender lo que tú me quieres decir, en el nombre sagrado de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Pues vamos a entrar eso fue el primero y el segundo versículo. Vamos a entrar al tercer versículo, porque allí es donde yo me quiero encampar. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo voy a hablar un poquito de hoy. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Amén. Esto es la razón que yo estoy hablando hoy. Dos cosas. El Espíritu de Dios nunca va a maldecir a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por el poder del Espíritu Santo. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no sea por el Espíritu Santo. Ese es versículo número 3. Vamos a ponerlo a un lado. Vamos ahora a continuar en ese mismo capítulo de 1 de Corintios capítulo 12, pero ahora vamos a leer versículo 4 al 10. 1 de Corintios capítulo 12 versículo 4 al 10. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Para seguir, versículo 4 a 7 nos está tratando de decir que todos estos dones, ¿para qué? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿De quién? Viene solamente de Dios. Esto dice que viene de un Dios por el poder del Espíritu Santo. Un Dios por el poder del Espíritu Santo. No viene de Santa María, no viene de San Paulo, no viene de las nubes, no viene de ningún lugar, pero solamente por Dios, por el poder del Espíritu Santo. Amén. En Zacarías 4:6, no por ejército, no por poder, pero por mi espíritu, dice el Dios de ejército.
Todo viene por el poder del Señor, por Amén. su Espíritu Santo. Gloria sea en nombre de Cristo. Amén. 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 Si tienen preguntas, escríbenla porque yo voy a contestar. Continuemos del 8 al 10. 1 Corintios capítulo 12 del 8 al 10. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otros el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Allí quédese. En el versículo número 8, Pablo está haciendo una lista de todos los dones espirituales. Versículo 8 al 10, Pablo está haciendo una lista de todos los dones espirituales. Yo sugiero que ustedes escriban o noten estos dones espirituales. Yo los voy a leer. Primero es sabiduría, es conocimiento. Tercero es fe. La cuarta es sanación. La quinta es milagros. La sexta es profecía. Y la séptima, distinguir los espíritus o el discernimiento de espíritu. Es la misma cosa. Iglesia Lago Visión, ustedes han aprendido 6 y estamos entrando en el séptimo hoy. Ahora, ¿por qué, pastora, es importante que nosotros aprendamos de esto? Porque el Señor nos ha dado estos dones para que nosotros podamos caminar por el mundo entero y ser una reflexión de Cristo Jesús. Ser un testimonio que Cristo vive, ser un testigo que Cristo está obrando todavía. Amén. Y sobre todo, nosotros tenemos estos dones para animar uno al otro, para edificar uno al otro, para ayudar uno al otro en esta caminata de cristianismo. No es fácil tratando de hacer la cosa correcta todas las veces. Necesitamos uno al otro. Cuando yo era chiquita, mi mamá me dijo que ella tuvo otra hija para que así yo y ella no creciéramos solita, tuviéramos a alguien a quien nosotros podemos compartir la vida. Por eso el Señor nos dio estos dones para que así nosotros podamos animar, edificar, es construir a una persona, ayudarle a esa persona, animarla, levantarla, darle un suspiro de vida. Amén. 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 Si usted quiere aprender de estos dones, en nuestra página electrónica nosotros tenemos todas estas prédicas en nombre. Pueden ir atrás o si usted quiere aprender, podemos hacer un grupo separado para seguir, para repasar estos dones. Si ustedes quieren ser parte de ese grupo para que repasemos esos dones espirituales privadamente, contáctense con Alison o conmigo y nosotros vamos a ver si hay suficientes personas y lo repasamos juntos. Amén. 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 Vamos ahora a retroceder. Distinción de espíritus o discernir espíritus. Mi pregunta es, ¿han aprendido de los dones espirituales y qué es lo que saben de el don de discernimiento de espíritus? Alma dice que el discernimiento de espíritu es para hacer decisiones con sabiduría. No, eso no está correcto. Pero esos son uno de los dones del Espíritu Santo. Saber distinguir el espíritu, o sea, para mi parecer es, si no es que está escrito en la Biblia, y el discernimiento es saber distinguir lo que el enemigo me está diciendo contra lo que la palabra de Dios dice. Gracias, hermana Irma. ¿Alguien más? Dice, el don de discernimiento de espíritus es también para proteger o guiar a la iglesia, dado que hay mucha gente buena que posiblemente tenga una buena intención y las demás se aprovechen en un momento dado. Entonces, ese discernimiento es básicamente para que los
las personas que guían la iglesia tengan mucha fortaleza. Amén. Sí, correcto. Esa es la razón que tenemos los dones espirituales. Es Amén. correcto lo que está diciendo la hermana Diana, pero no solamente es discernimiento de espíritu, pero todos los dones espirituales. ¿Por qué? Porque estos dones espirituales son para edificar, para animar, para proteger la iglesia. El discernimiento de espíritu lo dice allí en el versículo. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Mi Biblia en español lo dice plural y después empieza a hablar de las lenguas. Ok. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idioma. Lo que me gusta es que nosotros tenemos dos lenguajes y podemos comparar la palabra en el lenguaje español y la palabra en el lenguaje en inglés. En la Biblia de español que menciona el discernimiento, distinguir los espíritus y dice ¿qué significa eso? Pero en la Biblia americana o en el inglés no lo dice, solo menciona distinguir espíritus. Amén. Amén. Eso es bonito porque si en una manera o la otra nosotros vamos a darnos cuenta que lo que dice, y es bueno saber que hay veces la Biblia en español habla un poquito más, explica un poquito más y la Biblia en inglés no lo hace o viceversa. La pastora le encanta hacer eso para que uno aprenda. La pastora tiene la NBI, la nueva versión internacional. La versión que tiene hermana Irma es la traslación de nueva traslación versión. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Aquí versión de la hermana Irma nos dice que el discernimiento de espíritu, ¿para qué usarlo? Es para distinguir si un mensaje es de Dios o no. Discernimiento de espíritu es poder distinguir qué espíritu está hablando. Escribamos eso. El discernimiento de espíritu es la habilidad de discernir qué espíritu está hablando. O puedo decir cuál espíritu está hablando. Amén. Amén. Hay 4 tipos de espíritus. 4. El primero y el más importante de todos es el Espíritu Santo. Gloria sea en nombre de Cristo. Amén. El segundo son ángeles. Tercero son demonios. Sí, Yeah. demonios son espíritus sin cuerpo. Número 4, el espíritu humano. Es importante que vayamos a una iglesia que nosotros aprendemos y podemos aplicar la palabra. Amén. Amén. Para que así ustedes salgan afuera y puedan enseñar a aquellos, no para que se queden con la palabra solamente. Amén. 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 Ahora le voy a explicar las cosas. En el libro de Juan, Jesús le dice a la mujer del pozo que un día Dios está buscando a aquellos que lo adoren en espíritu y verdad. Allí está el espíritu humano. Es un espíritu que está sometido al Señor. Pues es importante que el espíritu de nosotros esté sometido al espíritu del Señor. Si está sometido al espíritu del Señor, no tenemos problema. Amén. Amén. El Espíritu Santo, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, Jesús le dice a su discípulo que se tiene que ir para que Él venga, el consejero, porque Él es un espíritu de verdad. Aleluya. El Espíritu Santo. Ese es el número 1. Yo dije los ángeles. Los ángeles han sido mandados para ser mensajeros. ¿Mensajeros de quién, pastora? De Dios. Cuando el ángel Gabriel, olvídense de San, el ángel Gabriel, cuando se le apareció a María, fue para decirle a María que el Espíritu Santo iba a caer sobre ella y criar una criatura.
que iba a ser que es el Hijo de Dios y lo iba a llamar Jesús. Y también como nosotros tenemos un mensajero de Dios, vamos a brincar en número 3, que son los demonios, que son mensajeros de el enemigo, de Satanás. Un ejemplo es en el libro de Hechos. Un ejemplo es en el libro de Hechos cuando Pablo y Salías, ellos estaban caminando y una muchachita del barrio lo estaba atacando, llamándole nombre. Y Pablo distinguió que lo que ella tenía era un espíritu de divinación. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Que ella era una esclava para unos paganos que la estaban usando para sacarle dinero a la gente para que ella pueda decir el futuro. Yo le he dado ejemplos de la Biblia de los 4 diferentes clases de espíritus. Vamos a ir para atrás al versículo número 3. We're going to go backwards to verse number 3. Hermana Irma, léamelo en español. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Amén. Ana Irma, léame las 7 palabras del principio del versículo número 7. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios. En la versión de NBI en español, Pablo dice, les quiero advertir. Hermana Irma, en la versión de hermana Irma en español, la palabra viviente, la translación viviente dice, yo quiero que sepan. Pero en la versión americana de la NBI, de la hermana Alma, no dice nada. Pablo está escribiendo esto porque él nos está enseñando cómo discernir si un espíritu es de Dios o si no. Si un espíritu está maldiciendo a Cristo, ¿es un espíritu de Dios? No. Absolutamente no. Pero si el espíritu está confirmando a Jesús, diciendo que Jesús es el Señor, ¿eso es un espíritu de Dios? Sí. Acuerdo del versículo número 3. La palabra se reconfirma ella misma. Aleluya. No necesitamos nada más, pero el Señor, el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Lo que Pablo está diciendo, si es algo malo y está maldiciendo, no es de Dios. Pero si es algo bueno y está confirmando la palabra de Dios, es de Dios. Eso no lo dice ahí, pero eso es lo que quiere dar de entender. Si lo que usted está recibiendo está dando muerte, ¿eso es de Dios? No. La maldición no es de Dios. Pero si lo que usted está recibiendo es de Dios, sí, pero si lo que usted está recibiendo está dando vida, está dando aliento, está edificando, ¿es de Dios? Sí. Sí. Eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo número 3. Amén. 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 Vamos a meterlo un poquito más profundo. Si usted le llega un pensamiento, mátate. ¿Eso viene de Dios o no? Ok. En español, si reciben un pensamiento, mátate. ¿Es de Dios, sí o no? No. No. Pero si ustedes reciben un pensamiento y dice, no le hagas caso a esa persona. Está hablando una mentira. Piénsenlo antes que usted me conteste. ¿Es de Dios o no es de Dios? Hermana Alma está diciendo que eso es un espíritu de Dios. Ella está diciendo que es un espíritu de Dios porque a ella le pasó y algo le dijo, no le escuche. Ok, la razón que yo estoy haciendo este ejercicio es porque es importante que nosotros aprendamos a distinguir los espíritus. Cuando hay algo así y usted se pregunta, ¿acuerdo de qué? No, ella está mintiendo. Pues, ¿qué es lo que ella está diciendo? Lo que ella está diciendo está a acuerdo de la palabra de Dios o está a acuerdo de la palabra del enemigo. No es fácil discernir. Why? Porque uno necesita saber la palabra de Dios. Por eso yo digo, todos los días en la palabra de Dios. Hermana Alma está diciendo que ella casi se metió en un pleito porque ella estaba preguntando de dónde eso viene.
Cuando yo estaba en Nicaragua, yo estaba en un supermercado y un hombre le dijo a mi mamá algo de los hijos y de la madre. Y él dijo, lo dice en la palabra, lo dice en la Biblia. ¿Y qué es lo que yo dije? Yo le pregunté, ¿a dónde en la Biblia lo dicen? Tienen que saberse la palabra, porque si uno no sabe la palabra, lo van a coger de tonto. Por eso Pablo está enseñando los dones espirituales. Pues Alex estaba hablando tanto, pero casualmente Efesios 2:6 era lo próximo que yo iba a hablar. Lo que dice Allison es que en Efesios 2:6 dice que nuestra batalla no es contra carne y hueso, pero sino contra espíritus malignos, principados más altos de los demonios, del infierno. Pues cuando uno, ¿verdad? Cuando una persona le dice una cosa y uno se enoja, no es la persona que estamos batallando, sino el espíritu que está influyendo a esa persona, porque en realidad es una batalla que nosotros tenemos con ese espíritu. Una pregunta que yo preguntaba, pues la persona no es culpable de todo, no es culpable. Mi pregunta es, pues yo no puedo aguantar culpable a la persona cuando esa persona coge responsabilidad de lo que salió de su boca. Es una batalla entre yo y ese espíritu. No entendía. Y cuando yo pregunté esa pregunta nunca fue contestada hasta que yo fui una pastora y me metí más en la palabra. Yo le pregunté esa pregunta a otro pastor y no me podían contestar. Pero yo tengo una contestación. Si ese espíritu maligno está usando a esa persona, eso significa que esa persona no está establecida en la palabra del Señor. Eso significa que esa persona, el Espíritu de Dios no ronda en ese corazón. No. Como dijo Allison, el enemigo se sabe la palabra del Señor y lo va a usar contra. Si él usó contra Jesús, ¿por qué no lo va a usar contra nosotros? Hermanos y hermanos, recuérdense que el enemigo se sabe la palabra más que nosotros mismos. Todos nosotros juntos no podemos saber la palabra más que él. Lo que yo estoy diciendo en el inglés es que dice la palabra que afuera de la boca el corazón va a hablar. Pues lo que uno tiene en su corazón es lo que la lengua dice. Y si uno no tiene una relación con Dios, la basura va a salir. No importa si la persona es un pastor o una pastora, un cristiano, una cristiana, lo que sea, una mundana, un mundano, no importa. El enemigo se sabe la palabra también y va a usar la palabra contra uno porque él sabe que nosotros no sabemos la palabra. El enemigo usó la palabra del Señor contra Jesús, pero no pudo ganar porque Jesús se sabía la palabra, porque Jesús es la palabra. Gloria sea en nombre de Cristo. Amén. Sí. Ahora, estoy hablando de pensamiento. No hay muchos pastores que se van a meter tan profundamente con esto, pero esto es importante. Yo no vine aquí a predicar, pero a enseñar. Si ese pensamiento le entra, ustedes van a usar la palabra del Señor como su estándar, su fundación. Cómo discernir si eso es verdad o la mentira. Si está de acuerdo de la palabra de Dios, es una verdad. Si está de acuerdo contra la palabra de Dios, es una mentira. Esto es gratis. Yo tenía que aprenderlo solita, pero ahora se lo estoy enseñando para que no los cojan tonto, como dijo Pablo. Contra una persona. Yo quiero que ustedes mediten en esto, lo piensen, lo escurquen, lo prueben, para que así ustedes aprendan. Amén. ¿Tienen pregunta? Tráiganmela. Mándenme un texto o mándenselo a Allison, porque si usted tiene una pregunta, yo sé que otras personas tienen preguntas. Yo sé que Allison tiene una cosa en las redes sociales que si ustedes tienen una pregunta, pregunten y no tienen que ni poner su nombre. Amén. Amén. Pregunta que Allison está haciendo. Gracias por llevarme para atrás allí. La pregunta que Allison está preguntando es, si esa persona me dice algo que me hiere,
ahora esa persona es responsable por lo que ellos dijeron. Esa persona le da cuenta al Señor. ¿Eso es entre esa persona y el Señor? Sí. ¿Por qué? Porque nuestro ministerio como humanos y hijas y hijos del Señor es el ministerio de reconciliación. Gloria sea en nombre de Cristo. Nosotros no somos Dios ni juzgado. Ese es el trabajo del Señor. El Señor nos dice que la batalla es de Él. Él es el juez. Amén. 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 Aunque es difícil, aunque nos duela, uno tiene que perdonar y soltar, porque la batalla no es de uno, sin embargo, es de Dios. Amén. Lo que uno hace es perdonar la persona en el nombre de Cristo, soltar la persona, como dice mi mamá, da todo. ¿Por qué? Porque es Dios, es el Dios y el juez. Nosotros. Ya esa persona los hirió, seríamos más que estúpidos de seguir con esa persona para que sigamos siendo su muñeca de trapo. Amén. Amén. Now, let me see if I can say that in English, because that was really good. Señor, ayúdame. En el libro de Samuel dice, el Señor le dice a Samuel, Samuel, no te están rechazando a ti, están rechazándome a mí. Permíteme que yo me encuentre con ellos. La palabra dice, tenle temor al quien te puede quitar la vida y la alma. Como humanos solo podemos quitar la vida, pero no podemos quitar la alma. Solamente Dios. Amén. 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 Por eso en el cementerio, esto está bueno, por eso en el cementerio está lleno de personas que se murieron de cáncer, de hueso, de artritis, con artritis, porque en el libro de Proverbios dice que la falta del perdón se come los huesos. Amén. 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 Por Amen. eso, When I first started reading the scripture, I didn't know a lot of them by heart. Cuando I yo just- empecé a leer la escritura, yo no sabía muchas palabras, muchas Yeah. de corazón. Estaba teniendo una discusión con una mujer en la tienda y ella me preguntó qué escritura era esa. Yo me sentí como una tonta, como dice Pablo. Y yo le dije, lo dice en la palabra. Y ella dice, sí, ¿a dónde está esa escritura? Y después ella dijo, yo no sé. Y después cuando llegué a la casa lo busqué. Lo que le pasó, vinieron a aprender aquí. Lo que le pasó a hermana Alma, y yo la voy a usar como ejemplo porque ella abrió la puerta. Lo que dijo hermana Alma, ella encontró una mujer en la tienda y le preguntó qué escritura es esa. ¿Eso es de Dios o eso es del enemigo? Wait, be quiet. ¿Ese encuentro fue de Dios o fue del enemigo? Este es un ejercicio. ¿Dónde vino ese espíritu? El demonio, ¿Ok? ¿Por qué? porque quiso interponerse a ver qué era lo que iba a contestar. Siga. Sí, hacia la pregunta, ¿verdad? Ajá. Que eso no era un espíritu, que eso era un demonio porque no era ¿cómo es la palabra de Dios? Vamos a dejarlo ahí. No voy a decir sí ni no. ¿Quién más? Esta es un ejemplo del espíritu humano en número 4. La pregunta es, ¿esa persona que hermana Alma se encontró es un espíritu de Dios o un espíritu de enemigo? Hermana Susana dijo que es un espíritu del enemigo. Y ahora quiero que todo el mundo conteste. Ahora, lo que dice Alison es, yo quiero comparar lo que usted pasó, pastora, en el supermercado con esta persona que la hermana Alma se conectó con, ¿verdad? Y yo estoy preguntando, esta persona lo dijo en una manera dulce, una manera agradable, lo dijo agresivo. Yo siento que el contexto es importante porque el espíritu que Adán y Eva se encontraron le preguntó, ¿Dios dijo eso? Le estoy diciendo a Alison que lo estaba pensando muy profundo, porque en la vida real nosotros no somos tan profundos. Somos sí o no, contestación o reacción, ¿verdad? Okay, good. Ok, no. Ok, ¿alguien más? yo digo que no. Ok, hermana Irma. A mí me parece que sí, que en realidad fue como un reto que la otra persona le impuso a Alma, como tratando de desestabilizarla emocionalmente. Ujú. Es posible. ¿Es un espíritu de Dios o no? No, porque lo que quiere es incomodarla. Obviamente tampoco Yeah. es que le tenga que, como decir, todo lo que está diciendo es cierto y no afirmárselo, pero por lo menos tener un poquito de educación y de manera tranquila saber hablar y no como en red.
Yo tengo un versículo que va a contestar esto. Lo que el enemigo quiso hacer para tu mal, el Señor lo retornó para tu bien. ¿Qué es lo que usted quiere decir con eso, pastora? El enemigo, esa persona vino hacia ella con un espíritu de confusión. Como la hermana Allison dijo que la serpiente le dijo a Adán y Eva, ¿Dios realmente dijo eso? Es confusión, sembrando confusión. Pero, esa persona quería saber si ella sabía la palabra. Ese es el enemigo. Pero porque Alma en ese momento tiene una relación con el Señor. Pues lo que Alma hizo, en vez de ella quedarse con ese remordimiento, quedarse con esa duda, mantener y alimentar esa confusión, ella fue a la casa y lo puso contra el stand, que es la palabra de Dios. Y yo estoy segura que desde ese momento ella se recordó ese versículo. Estoy segura que desde ese entonces, hermana Alma, se aprendió ese versículo porque en el futuro cerca ella iba a necesitar ese versículo. Amén. Amén. Es verdad lo que usted dijo, pastora. Tengo que buscarla en mi otra Biblia porque yo lo tenía subrayado. Yo creo que está en el libro de Deuteronomio. Es lo que yo estoy tratando de hacer es para que ustedes entiendan, hacer una diferencia. No estoy diciendo que hermana Alma es perfecta porque no. Pero lo que yo estoy diciendo, esta es la diferencia entre una persona que tiene una relación legítima con el Señor y una persona que está practicando y hablando por su boca cristianismo, que no tiene una relación, porque yo estoy segura que la persona que no tiene una relación con el Señor se hubiera estado matando. ¿Cómo esa persona me hizo pensar eso? No puedo creerlo, que yo no sé. ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Yo no soy una cristiana, ¿sí o no? Pues el versículo que ella se recuerda es que el Señor va adelante de uno, atrás de uno y uno debe de tener miedo, temor. Amén. Amén. Y ahora que estoy con el Señor y el Espíritu Santo, y como yo estaba diciendo, yo tenía una discusión con una persona y se estaba poniendo... Y yo le dije a ella, ¿tú sabes qué escritura es esa? Y ella parece que se lo dijo. Y ella no lo sabía. Y ella solo la miró con ojitos de amor. Y allí se terminó todo. Amén. Sister Eva. No, porque el Señor siempre los manda a que oremos por el enemigo. No el enemigo, la persona. No, o sea, que oremos por esa persona que la está usando es el enemigo. Y a actuar, dejar que el Espíritu Santo se mueva a través de nosotros. No es fácil, pero porque a veces estamos en la carne. Entonces, en ese momento, dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestros corazones para... Amén. Amén. ¿Alguien más tiene un ejemplo que ellos tienen que fue el Señor o no? Okay, yes, Allison. Ok, pastora, en el principio usted dividió en categorías los diferentes dones del Espíritu Santo. Y yo solo quiero saber si el discernimiento de espíritu cae en profecía. No, no cae. Cae en la categoría de revelación. ¿Por qué? Porque el Señor nos está dejando saber qué es ese espíritu, ¿eh? Lo está revelando. Cuando uno entra a un cuarto, yo sé que han tenido esto, cuando uno entra a un cuarto, va a una fiesta, se reúne con personas, uno siente, no me siento bien. Eso es discernimiento de espíritus. Amén. Amén. Pero eso es cuando uno está en el espíritu, pero hay gente que no está en el espíritu, no lo siente. No. Eso es uno que tiene una relación legítima con el Señor. Porque si uno tiene una relación legítima con el Señor, uno siempre está en el Espíritu. Como le dije a mi mamá, yo no puedo prender y apagar el Espíritu. Pero si uno peca y uno no se arrepiente, esa es otra cosa diferente. Pero si una persona está en la palabra constantemente, tiene una relación con el Señor, ora, lo busca, siempre está buscando al Señor, hablando con el Señor, meditando en la palabra del Señor, esa persona siempre está en el Espíritu. Sí, yo me refería a la relación íntima con el Señor, sí, porque como humanos a veces no vamos a estar, a veces estamos en la carne, porque somos humanos. Tenemos una lucha entre el espíritu y la carne. Pero hay personas que crecen el espíritu.
La meta de nosotros es crecer nuestro espíritu más grande que nuestra alma. Sí, Yeah. nosotros vamos a fallecer, claro, Ujú. pero es difícil. Lo que yo estoy diciendo, si esa persona sigue cayéndose en pecado, sigue cayéndose en pecado, si esa persona no tiene una relación verdadera con el Señor. Ujú. Es Ujú. práctica. Cuando una persona está en una relación con otra persona, no es fácil. Ujú. Tiene que luchar y luchar y luchar y luchar y luchar. Sí, cuando es el mismo pecado, sí, pero o sea, los pecados, siempre pecamos contra el Señor, Siempre. pero uno peca, si sigue pecando lo mismo, entonces no está en obediencia, No, porque siempre Señor- vamos a pecar. Ok. Ujú. Dice la palabra que si nosotros seguimos pecando, el Señor nos deja en ese pecado. En 1 Corintios, ¿verdad? Hermana Irma dice que si ese es el mismo pecado. Sí, la desobediencia es un pecado, pero hay diferentes versiones de ese pecado, ¿verdad? Hay diferentes niveles. Sí, porque tribulaciones, bueno, tribulaciones Jesús lo dijo. En Yeah. el mundo vas a tener tribulaciones, Él nos advirtió, pero confía en mí, yo ya vencí el pecado. Confía en mí, yo overcome the tribulation. Tribulación es la prueba. Yeah. Nosotros escogemos si vamos a pasar o vamos a fallar. La hermana Irma está diciendo, ¿verdad?, que la tribulación se hace en el testimonio, pero la tribulación es una prueba para ver si nosotros seguimos a Dios o nos contra Dios. Y allí es cuando nosotros decidimos, ¿esto va a ser un testimonio o esto va a ser una tribulación para mí? ¿Alguien más? Hermana Alma está compartiendo que en una fiesta de Navidad ella estaba en un lugar y cuando ella sintió que se tenía que ir y la pareja caminaron, ella supo que era la esposa que estaba trayendo un espíritu maligno. Esto es un don para protegernos y para proteger las personas alrededor de uno y la iglesia. Esto es lo que hermana Diana estaba diciendo. Ahora, lo mire el lacito que estoy poniendo. Este don es para protegernos y las personas alrededor y la iglesia. Amén. Amén. Es importante que nosotros lo practiquemos. For us to más. Y si ustedes tienen una pregunta, pregúntenme, porque yo siento que Diana quiere preguntarme una pregunta. Yo tengo algo que he leído, bueno, el tema de la purificación del alma en cuanto al tema espiritual. Entonces, a veces, por ejemplo, a mí me pasa que yo soy muy social, pero hay personas que eso como Alma lo explicó, que tienen como un cierto comportamiento inadecuado espiritualmente. Espérese, hermana Diana, dígalo otra vez porque no la escuché. Yo soy muy social, más cuando yo encuentro personas, como Alma lo ha explicado, como que son espiritualmente inadecuadas. Y no inadecuadas porque yo lo diga subjetivamente, porque yo diga, este es una persona mala o esta es buena, no, es simplemente como esas personas se dirigen a uno. Pero también hay una parte importante y es, hay seres humanos que también no pueden conectar con Dios, más tienen una forma de pensar diferente a la del regular. Entonces, cuando se expresan de Dios desde su enfoque, tenemos que ser más como o utilizar la sabiduría que Dios nos da para entender que esas personas, aunque diferentes en cuanto a trasladar su pensamiento de Dios hacia nosotros, es diferente a lo que nosotros hacemos, sí son personas de Dios. La tenía así y de repente yo misma me lo contesté. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Como que con lo que tú dijiste y lo que Alma dijo, yo entendí. Hay personas que son diferentes, pueda que sean muy serias, pero tienen a Dios en su corazón, y el hecho de que no sean como el regular, o sea, como el ser humano regular que siempre es feliz aparentemente, que transmite, ¿no? Sino ya es como una situación personal, muy personal en su formación, pero sí tienen a Dios. Entonces no podemos juzgar de repente porque no es de Dios, porque no se comporta como el regular, como somos la mayoría, digámoslo así. Pero ahora le voy a dar una pregunta. ¿Las acciones de la persona están de acuerdo de la palabra de Dios?
Es ahí. Ajá, es ahí. Entonces, si los comentarios de la persona, Dice la palabra, espérese, dice la palabra que la verdad y la mentira no pueden existir, ujú, ¿verdad? Y lo dice la palabra, que si es media de la verdad, es una mentira. ujú, También dice la palabra que donde está la mentira, el Señor no vive. Y donde está el enemigo, el Señor no encampa. Ahora, ahora, entonces nos vemos frente a unos seres humanos que pueden sonreír y ser aparentemente encantadores, pero en su comportamiento espiritual hacen cosas. Ahí el don de la sabiduría, entender que por más exitoso, que por más físicamente atractivo o atractiva, que por más físico, me refiero a atractiva en el tema de cómo captar ujú, a las otras personas puede conllevar a cometer errores si se deja llevar no por la sabiduría, sino por el don, por el tema de la confusión. Y si lo vemos desde el enfoque de la persona diferente, diferente me refiero, no la regular, no como la amistosa o la sociable o la exitosa o todo en conjunto, sino ya una persona más introvertida, que probablemente no es muy sociable, que aparentemente aparece como oscura, digámoslo así, pero que cuando ya logras impactar en su confianza son personas supremamente de corazón a Dios, solo que su comportamiento no es regular, vuelvo y digo, y eso los hace especiales. No todos, ¿no? No generalizo ni con los sociables ni con los right. introvertidos, pero And sí sometimes, existen. Entonces, mi pregunta frente a eso es, ¿cómo hago para hacer discernimiento entre el uno y el otro? Pero también me contesto, creo que la respuesta está en el tiempo, porque en el tiempo es que tú le das la oportunidad a las personas para conocerlas y escucharlas hablar. ¿Cómo and piensa? Y si no piensa conforme a, a los designios de Dios y a sus principios, creo que por más encantador o, o no ahora, encantador, no va a estar dentro del abanico de amigos. Eso es, pastora. buena pregunta, very good question. La cosa importante es que nosotros tengamos una relación personal con el Señor. Segundo, es preguntarle al Espíritu Santo. Esto es una cosa muy popular que yo le digo al Espíritu Santo. Enséñame el corazón de esta persona. Si esta persona es para mí, déjala. Pero si no es para mí, aléjala. En el nombre sagrado de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Nosotros no podemos juzgar las personas con nuestra carne, porque los sentimientos se van a meter. Nosotros tenemos que, por eso existe el discernimiento de espíritus. Si nosotros lo hacemos en nuestra carne, se va a confundir. Uno tiene que pedirle al Señor sabiduría. Uno tiene que pedirle al Espíritu Santo que obre sobre nosotros para que nosotros tengamos ojos para ver. Amén. Amén. Cuando yo le digo, cuando yo oro eso, cuando yo oro eso, el Señor me muestra algo de una persona que yo no puedo olvidarme o serme ciega. Uno no puede decir, oh, yo no vi eso, porque después uno es culpable. Y la próxima vez que uno le pida al Señor, Señor, enséñame, no se lo va a enseñar porque el Señor, ¿verdad? El Señor lo va a enseñar, pero nosotros no tenemos ojos, no tenemos el valor de tener ojos de ver, ojos para discernir. Ujú. Uno no puede juzgar la persona. Uno tiene que entregársela al Señor y decir, Señor, enséñame si esta persona está contigo realmente. Porque la palabra dice que nuestro corazón puede ser un corazón que se miente, deceptivo. Tenemos que tener cuidado. Y tenemos que tener el valor de que si el Señor dice, oh, esta persona te quiere hacer daño, hacerle caso al Señor. Amén. Amén. Hermana Dayana, le contesté la contestación. Sí, pastora, perfecto. Ujú, Siempre así es. tenemos que ir al Señor primero. No lo podemos hacer con este coco. El Señor se lo revela a nosotros cualquier hora del tiempo. En un sueño, lavando platos, se lo revela a uno, pero uno tiene que tener el corazón de recibirlo. Amén. Sí. Amén. Amén. Hermanos, Gracias. hermanas, muchas gracias, hermana Diana. Pues, ¿cómo nosotros podemos discernir los espíritus?
es con el versículo número 3. Si confiesan, si maldicen al Señor, eso no es un espíritu de Dios, pero si confiesan que Jesús es el Rey, eso es el Espíritu Santo. Así es como uno discierne si es malo o si es bueno, y el estándar es la palabra del Señor. Amén. Amén. Amen. Por eso es importante saber la palabra del Señor para que uno no lo cojan tonto. Y como dijo la hermana Diana anterior, estos dones espiritual, no solamente discernimiento de espíritu, pero todos los dones son Yeah. para edificar, animar, ayudar a nuestro prójimo, no a sí mismo. No es para el beneficio de la persona, sino para el beneficio del cuerpo de Cristo. Amén. Esto es el fin de discernimientos de espíritu. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te damos gracias, adoración y gloria. Gracias por este momento, Señor. Perdónanos por nuestros pecados. Y, Señor, abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales y danos un corazón para recibir tu verdad. Enséñanos, Padre Santo, cómo usar el don de discernimiento de espíritus. Y, Padre Santo, guíanos a tu camino de justicia. Padre Santo, yo cancelo todo espíritu maligno y yo hablo, Jesús, sobre cada uno de nosotros. Y yo hablo, Jesús, paz, sanación, protección y, Padre Santo, amor. En el nombre sagrado de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén, and amen. Amen. Hallelujah. Amén. Amén.